Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Uno de los aspectos que mejor definen el mes de septiembre es, sin duda, la vuelta al cole de los más pequeños. Temido por niños y niñas, añorado por madres y padres, el regreso a la escuela marca el verdadero comienzo del año y el retorno a la rutina, lejos de la playa y la montaña. Sin embargo, la vuelta a las aulas no es igual en todos los casos. Los menores con daño cerebral adquirido requieren de una atención especial que pasa necesariamente por otorgar herramientas y estrategias a los profesionales de la educación y también por una coordinación total entre la escuela y las organizaciones que trabajan directamente con los y las alumnas. Para hablar de todo ello nos acompaña este mes Lili Gómez, neuropsicóloga infantil y coordinadora del equipo de menores de ADACA, Asociación de Daño Cerebral de Cádiz. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, Lili, este mes en este capítulo de Voces del Daño Cerebral con un tema que creíamos imprescindible para el mes de septiembre, como es la vuelta a las aulas de los niños y las niñas con DCA. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Está claro que cada menor con daño cerebral tiene una casuística diferente, por lo que preguntar si es posible su reincorporación a la escuela, pues podría ser una pregunta que no tiene mucho sentido. Sin embargo, ¿crees que el sistema educativo ordinario está preparado para recibir a menores que han sufrido un daño cerebral? Pues mira, sorprendentemente cada vez los colegios están más preparados en atender al alumno con gran diversidad. Pero en nuestro caso, los menores con daño cerebral adquirido presentan una sintomatología muy variada y a veces sorprende a los profesores y a los compañeros, sorprende mucho esta sintomatología. Es a veces necesario formar al equipo. Sí. ¿La educación especial es el recurso solo para los casos de mayor afectación o los especialistas la recomendáis en todos los casos? Mira, eso va a depender mucho de las necesidades de cada menor. Por ejemplo, puede presentar necesidades motoras o necesidades sensoriales. Entonces, el centro escolar ordinario no tiene esos recursos para atender esa discapacidad, esa alteración motora, ¿no? Entonces, a veces es necesario recurrir a una educación mixta. Por ejemplo, puede estar por las mañanas integrado en una aula ordinaria y luego a lo mejor en un centro específico atender a sus necesidades motoras. Aunque es difícil porque necesita mucha coordinación entre un centro y otro, entre los profesionales de un área y de otra, ¿sabes? ¿Pero se están llevando a cabo estos modelos mixtos? Sí, hemos tenido un par de niños, varios niños que han ido a los dos centros, que están yendo a los dos centros. Y lo que observamos es eso, que es complicada la coordinación entre un equipo y otro. Ten en cuenta que el menor se va a encontrar inserto en un aula con unos compañeros, luego va a estar en el otro centro con otro tipo de compañeros, otros profesionales. Entonces, a veces es difícil, pero es que necesita, por ejemplo, pues una atención, en el caso que te he puesto antes, una necesidad motora, entonces necesita un especialista que atienda, y eso en los centros ordinarios es más complicado. Y más allá de lo estrictamente académico, ¿qué otros factores se deberían tener en cuenta antes de reincorporar a niños o a niñas con daño cerebral adquirido a la escuela? Pues mira, por ejemplo, lo primero que habría que hacer es una evaluación multidisciplinar, ¿no? Por ejemplo, como en el equipo en que yo trabajo, pues una evaluación de terapia ocupacional, de fisioterapia, de pedagogía, logopedia y en mi caso neuropsicología. Una vez que se hace ya la evaluación, tú ya estás detectando qué necesidades o qué diferencias tiene con el grupo de clase. Entonces, ahí es donde a lo mejor va a necesitar, pues, ¿qué te digo yo?, un apoyo de audición y lenguaje, o va a necesitar un apoyo del profesor de psicopedagogía terapéutica, o lo que observamos en la mayoría de los casos es un monitor, un adulto
que va a acompañar a estos niños en el aula y en el patio. Por lo que comentaba antes que las necesidades son muy diferentes. Hay unas conductas que son extrañas, que aparecen después del daño cerebral y que desconcierta tanto al profesorado como a los compañeros. Y necesita de alguien, de alguna una persona externa que pueda regularlo. En estos casos está el monitor o está el PETI, el profesor de integración sensorial, que también hace una labor muy importante y va a ser el que va a necesitar. Además, creemos que es importante la formación al profesorado, tanto al que trabaja con el menor como el que va a estar en el comedor o en el recreo, ¿sabes? ¿Con qué herramientas crees que deberían contar los profesionales docentes y no docentes para satisfacer las necesidades de estos alumnos y alumnas? Pues mira, desde nuestro punto de vista sería importante que fuesen formados por profesionales que trabajan directamente con el menor con daño cerebral. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos este año propuesto a un centro que curiosamente lo propusieron los padres mismos del menor, que veían que el profesional tiene muy buenas intenciones, están abiertos a todo, pero en determinadas ocasiones, cuando aparecen esas conductas extrañas, por llamarlas de alguna manera, necesitan saber qué hacer. Entonces, nos han solicitado que preparemos a ese profesorado. Pues hemos propuesto un grupo de trabajo con casos prácticos, con dudas, con problemas que se les presentan el día a día, y nosotros pues vamos a ayudar a resolverlos y a dar un montón de pautas en lo que esté en nuestra mano. ¿Y cómo, saliendo un poco del foco de los profesionales de la educación y yéndonos más hacia la familia, cómo deberían abordar las familias el regreso de sus hijos a la escuela después de sufrir una lesión cerebral? ¿Existe algún protocolo cerrado, determinado para que esto sea así? Sí, muchos centros existen. Cuando aparece el niño después del año, pues se estudia todos los informes médicos, todas las evaluaciones que tenga hechas. Y primero se reúne el equipo educativo y analizan cuáles son las propuestas a nivel de qué tipo de educación, si es un aula ordinaria, un aula específica. Primero ellos ven con qué recursos se puede contar y cuáles son las necesidades. Y luego se reúne con la familia y les proponen cuáles son las soluciones que ellos han dado o los recursos, y la familia es la que decide. A mi niño le sucedió en verano y claro, cuando entró en septiembre en el colegio, comuniqué al colegio lo que le había pasado. Y le entregué el protocolo de la pediatra con la medicación y estuvimos en contacto por si le estaba dando alguna le devolvía la crisis y cómo seguía el niño. Unos y otros son los que se van a poner en contacto y van a llegar a un acuerdo. Una vez que la familia y el profesorado pues recibe estas orientaciones, luego van a tener reuniones frecuentes con el equipo. O sea, y además es cierto que incluso todas las semanas en las agendas tienen los WhatsApp de los profesores, están en continuo contacto, ¿sabes? Sí. ¿Y se realiza trabajo también en casa? Quiero decir, ¿las familias tienen que realizar un trabajo paralelo en casa de cara a la reincorporación a la escuela? A veces sí, pero tampoco el profesorado quiere saturar a la familia. Ahí ya aparecemos nosotros. Nosotros vamos a ser un poco mediador y vamos a ser los que vamos a trabajar, en vez de casa, trabajar en el centro, porque la familia lleva ya mucho peso. Entonces, todo lo que se pueda aliviar esta carga es importante, ¿sabes? ¿Y las organizaciones asesoráis de alguna forma a los profesionales de la educación para generar estrategias de actuación?
Pues en principio nosotros preguntamos en qué centro escolar está el menor y viene a ser a la misma vez, el profesorado también pregunta por nosotros. Nos acercamos al centro, hacemos unas reuniones periódicas, formamos, informamos, damos material. Hay material ya impreso, desde FENACE hay material impreso sobre guías al profesorado, se las facilitamos y muchas veces también nos preguntan por WhatsApp o por email, pues mira, ha aparecido este nuevo síntoma o esta nueva conducta, ¿cómo la podemos abordar? Y estamos en contacto directo. Y nosotros hacemos de mediador entre la familia y el profesorado. A veces tenemos más confianza porque el trato es más directo, ¿no? Y con más frecuencia y a lo mejor el profesorado nos dice, mira, ¿cómo abordamos esto? O podéis vosotros preparar a la familia para mejor para un tipo de adaptaciones. Entonces ahí intervenimos nosotros de mediadores. ¿Y qué dirías que se han dado más? ¿Casos de éxito o casos de no éxito? Pues hemos tenido éxito. Yo creo que en el 99% de los casos éxito. Al principio, perdón, el profesorado pues te recibe con un poco de suspicacia, un poco de, no sé, de no saber cuál va a ser nuestro papel en todo esto. Pero una vez que le informamos y sabe que el interés es por el bien del menor, todos suelen recibirnos bastante bien, ¿sabes? Que suelen abrirse a cualquier tipo de pauta o consejo. Nos preguntan a veces incluso, mira, este niño le hemos puesto estas medidas y nosotros a lo mejor las corregimos y es bien aceptado. Y, por ejemplo, el último caso que hemos tenido este año, un menor que ya terminaba segundo de bachiller y que llevábamos un contacto directo, no solamente en este último centro, sino que desde que el menor tuvo un ictus con 5 años, hemos seguido su trayectoria en diferentes centros, en el instituto, en primaria, y este año nos han pedido ya al final del todo unas pautas para que el niño se presentara a lo que es la selectividad o el pre-BAU. Y ahí ha sido la última pauta o metodología, y el niño al final ha aprobado el examen de ingreso a la universidad y ha sido la despedida. Y se le hizo en el centro un gran homenaje, en el centro escolar. O sea, que es más bien ese. Eso sí que es un caso de éxito con mayúsculas. Lili, ¿crees que es necesaria, por ejemplo, la incorporación de personal sanitario en los centros educativos para velar por los colectivos de mayor vulnerabilidad, especialmente, por ejemplo, en los casos de niños y niñas con daño cerebral adquirido que puedan tener asociado un tratamiento farmacológico? Sí, sobre todo en centros donde cuenta con un gran número de escolares. Ahí es muy importante porque uno de los síntomas que suelen tener estos niños son crisis de epilepsia. Y contar con un personal sanitario es importante, saber atender y formar al profesorado, porque es él el que tiene que, ese personal sanitario es el que tiene que formar al profesorado en estos casos, cuando aparece una crisis o cuando aparece un síntoma simplemente que puede volver a dar un ictus. Entonces, ahí es muy importante. Lo que pasa es que es cierto que hay que minimizar los recursos. Entonces, si es un centro escolar pequeñito, como el que a veces tenemos, nos encontramos, sí, a lo mejor, aunque no sea una presencia constante en el centro, sí que puede ir, por ejemplo, unas horas a la semana o tener un contacto directo con un buca o con que se pueda localizar fácilmente a este profesional. Si no está de manera permanente en el centro, pero sí localizado. Es importante, sí. Y otro aspecto que sin duda preocupa a las familias, y aquí vamos a abrir, yo creo, un debate un poco espinoso, es la socialización de sus hijos y de sus hijas fuera de las aulas. En principio, los profesionales, docentes y no docentes, están o se les está capacitando para que dispongan de herramientas y dispongan de estrategias para satisfacer las necesidades de este colectivo. Pero ¿cómo crees que debería trabajarse la relación de los niños con daño cerebral adquirido con sus iguales en el patio, fuera de la escuela, donde no llega la influencia del personal educativo? Pues mira, lo primero de todo, pienso que es formar a los compañeros, formar en el aula sobre la diversidad funcional y sobre todo explicar un poco que las conductas que suelen aparecer tienen una explicación, que eso es formando en el aula. En los recreos también
intentar que haya un adulto, como hemos dicho, la figura del monitor o del PETI, del de integración social. Es muy importante que supervise los juegos, que supervise que ese menor no esté aislado en el patio. Y nosotros propusimos también eso demandado por los padres de los niños que atendemos en la asociación, que se formase a las familias, a los padres y madres. Es verdad que la educación empieza en casa. Entonces, si la familia educa sobre las diferencias, eso el menor va luego a saber comportarse y va a saber actuar con este tipo de diferencias. Creo que esa es la base, formar en casa a las familias y luego en las aulas. Es muy importante. Y supervisar. Hablas de esa formación y de esa sensibilización a familias y incluso a los propios alumnos y alumnas que comparten aula con niños y niñas con daño cerebral adquirido. Pero cuando todo se desata, cuando se producen episodios de acoso escolar, ¿eso cómo se combate? ¿Cómo se combate el acoso escolar que puedan llegar a sufrir niños y niñas con daño cerebral adquirido? Pues mira, nosotros hemos tenido acoso de algunos niños y enseguida hemos hablado, primero lo ha demandado la familia, nos hemos puesto en contacto con el orientador y con el equipo y a partir de ahí, ya hemos puesto una figura adulta que va a supervisar todas las salidas del menor del aula y se han hecho formación al aula, a los compañeros, se le ha dado muchísima formación y a la familia, a los padres de los demás, por ejemplo, en grupos de trabajo, en aulas de padres, también se ha planteado cómo solucionar estos problemas. Es mucha formación y educación, eso es lo que se necesita y sobre todo lo que te comentaba antes, la supervisión de un monitor. Solucionamos los problemas porque la mayoría del bullying se sucedía en los cambios de clase, cuando salía el profesor. Entonces ahí aprovechaban y es donde sucedía. Entonces salía un profesor, entraba el monitor y nunca se dejaba el aula sin ninguna supervisión. Hasta que aprendieron, ya después se fueron acostumbrando y ya se empezó a retirar un poco la supervisión y la relación fluyó. Para terminar, ¿crees que los nuevos modelos de homeschooling o de videoclases, etcétera, favorecerán el acceso a la educación de los niños y las niñas con daño cerebral adquirido? Puede utilizarse como un recurso más. Será una herramienta más, como en el caso de la pandemia, pues fue un gran recurso, era la única vía, ¿no? Pero el equipo y yo creemos que no es sustituible el contacto directo, tanto en una rehabilitación como en una terapia. No es lo mismo. Sobre todo con los menores es muy importante el contacto directo, el verles cómo actúan, no sé, llegar a un momento dado el contacto físico de abrazarlo o de cogerle una mano, no sé, y sobre todo también verles cómo reacciona. La terapia en la rehabilitación no puede ser una cosa demasiado programada y cuando se hace con videollamadas y eso parece que todo está demasiado programado. Los niños son muy espontáneos y hay que reaccionar de contacto a contacto. Creemos que es una herramienta más, pero no sustitución. Pues con esto nos vamos a despedir. Lili Gómez, neuropsicóloga infantil, coordinadora del equipo de menores de ADACA, Asociación de Daño Cerebral de Cádiz. Muchísimas gracias por acompañarnos este mes en Voces del Daño Cerebral. Gracias a vosotros. Gracias, hasta pronto.